¿Te sientes perdido en el complejo mundo de las leyes? ¿Los términos jurídicos te parecen un idioma aparte? Vivimos en una época donde la legislación cambia constantemente y entender nuestros derechos y deberes es más crucial que nunca. Pero la complejidad no tiene por qué ser una barrera. Te presentamos Podcasts Jurídicos, difusión de contenido legal para todos. El espacio donde la experticia se encuentra con un lenguaje claro y accesible para ti. A través de investigación profunda y entrevistas con especialistas, desglosaremos los temas que te importan. Temas de actualidad. Hola a todas y todos. Hoy nos acompaña en un nuevo episodio de contenido legal para todos la doctora Rosalba Hernández Hernández con el tema Derechos Indígenas. Piali piali, no chino yoligniwa, tlaxcamatimiecnipiac, mi paquiliste panuyoli. Hola a todos que nos escuchan. Estoy muy emocionada y también tengo mucho agradecimiento en mi corazón porque me invites a este espacio de reflexión sobre un tema fundamental en la vida del pueblo mexicano, que son los derechos de los pueblos indígenas. Podría decir muchísimas cosas acerca de esta temática. Lo que sí puedo decir es que en 503 años es la primera vez que el Estado mexicano reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con plena capacidad jurídica, con patrimonio propio, a partir de la reforma que se publicó el día 30 de septiembre del año 2024, hace menos de 6 meses, casi van a ser 6 meses, y que entró en vigor el 1 de octubre del año pasado, y que representa para los pueblos indígenas un proceso no finalizado, pero sí donde se concretan muchas de las reivindicaciones que se han plantado durante más de 500 años ya. Entonces imagínate, 503 años después, apenas se reconoce que los pueblos indígenas son como mayores de edad y que nadie, por más buena intención que tenga, puede venir a decirles qué es lo que necesitan, porque los pueblos indígenas se tienen plena conciencia de lo que se requiere, de lo que se necesitan. Por ejemplo, una cuestión que siempre he comentado es que en los pueblos indígenas, cuando se cultiva, cuando se siembra, si tienes un espacio así de grande, no es que los pueblos indígenas sean atrasados y nada más cultiven un cuadrito así, sino que tienen un conocimiento profundo de lo más importante que existe en este planeta y que casi todos los días levantamos a los mensajes: la madre tierra. De todos refugio, de todos sepulcro. Y regularmente en la visión occidentalizada, capitalista, neoliberalista, de siembra extensiva, se piensa que el progreso significa tener siempre dinero. Y los pueblos indígenas tienen claro que no necesariamente es así. ¿Por qué siembran en un cuadrito y no hacen siembra extensiva en todas las hectáreas que tienen? Porque lo que hacen es pedir permiso para sembrar y luego descansar o dejar descansar a la madre tierra, para que de manera posterior pueda tener como tal nutrientes y pueda darnos lo que es vital para nuestra existencia, que es el alimento diario que nos llevamos cada quien en la boca. Y así, por cachitos, para que la madre tierra se vaya recuperando. Es decir, es como si te hicieras una cortadita y no te vas a hacer una cortada más grande, sino que vas a esperar a que esa cortadita sane. ¿Para quiénes? Para quienes van a estar aquí dentro de 10,000 años y para que tengan un mundo habitable solo si nosotros así lo decidimos ahora. Entonces es un logro histórico que ve reflejado esta cuestión de la cosmovisión de los pueblos indígenas como pueblos y comunidades, y con personas en lo individual también, que tienen plena capacidad jurídica, que tienen reconocimiento de su patrimonio propio, que saben del patrimonio biocultural, que tienen plena conciencia además del uso de la lengua, de la obligación que tiene el Estado también de revitalizar las lenguas a través de la educación intercultural. Es un logro realmente enorme, histórico. Si bien en el 2001 se avanzó un pasito, es como cuando los niños empiezan a caminar. Es decir, el pasito ese fue como temblando y se dijo que eran sujetos de derecho, sí, dijo que eran entidades de interés público. Pero ahora se dio un salto como el que hacen los atletas olímpicos. Es un salto enorme donde cambia una perspectiva. Se reconoce además la jurisdicción indígena. ¿Qué es la jurisdicción indígena? La jurisdicción indígena plantea y reconoce
que los pueblos indígenas pueden resolver sus conflictos y los resuelven de hecho de manera diaria. La jurisdicción indígena que no descansa todos los días. La jurisdicción indígena que no sabe de días y horas salidas, sino simplemente cuando hay un problema en la comunidad, se resuelve en la comunidad, se resuelve por las autoridades comunitarias, pero esa resolución es igual de válida que cualquier determinación que realice un juez o una jueza de primera instancia, o una magistrada o un magistrado, porque ahí mismo tienen incluso sus propias instancias, se llama jurisdicción indígena. Entonces el planteamiento del reconocimiento de sujeto de derecho público implica una serie de derechos interdependientes, el ejercicio de la autonomía, de la libre determinación, de la autoadscripción, del ejercicio de la lengua, de la jurisdicción indígena, del derecho al pleno acceso a la justicia. Y una cuestión importante, el tema del reconocimiento pleno de la participación política de los pueblos indígenas y algo mucho más importante, de las mujeres, de la niñez y de las juventudes indígenas. Imagínate entonces el salto que se ha dado de 503 años. Pero fíjate, además los pueblos indígenas no ven como tal a la Tierra solo como un planeta. Lo ven en el sentido de macrocosmos y microcosmos solo como un granito de arena en el universo. Pero además no ven como tal al planeta Tierra en el sentido de planeta, sino la gran madre que tiene vida. Y además que está conformada por todos los seres que lo pueblan, y además los seres que poblamos el planeta somos parte del mismo planeta. Es decir, ¿quién en este mundo que es cobijado por la Pachamama, por Tonantzin, por la Madre Tierra, no tiene en su cuerpo todo lo que la Madre Tierra nos proporciona? ¿Cuánto por ciento somos agua? El agua de la Madre Tierra, que nos dispensa de ella, que nos otorga ese beneficio. ¿Quién no tiene hierro? Y bueno, a quien le baja además tiene anemia, ¿no? Que no tiene calcio, potasio, fósforo. Sí, somos lo que comemos, somos lo que respiramos y somos también las consecuencias de nuestros actos. Entonces, en la visión del mundo indígena, que se llama cosmogonía, cosmovisión, se tiene muy claro ese tema. Yo no sé entonces si serían los pueblos indígenas más o menos atrasados, o si la idea de progreso económico como seres humanos nos ha llenado la cabeza en un mundo consumista. Y quizás tendríamos que regresar a lo esencial, al origen, y pegarnos pecho a tierra para que la Madre Tierra nos regañe, nos hable, nos dé su energía y también nosotros le retribuyamos como debe de ser. Entonces creo que la perspectiva de los pueblos indígenas es una perspectiva muy rica. Y tampoco creo que hay que romantizar. Dentro de los pueblos indígenas también hay prácticas que deben terminarse. Prácticas que atentan en contra de la dignidad de las personas, y con esas hay que trabajar. Pero hay que trabajar, yo creo que de manera conjunta, ¿no? Es decir, rescatar, potenciar, visibilizar las cosas buenas que hay, y sobre las cosas no tan buenas hay que trabajar. Y hay que concientizar. Y hay que legislar también, por supuesto, ¿no? El tema, te decía interesante, el artículo 2 de la Constitución que se reforma y que se publica el 30 de septiembre de 2024, tiene 4 apartados. Un apartado A, que son los derechos, un apartado B, que son, digamos, las obligaciones del Estado, un apartado C, que reconoce a la otra raíz de México con pleno derecho, porque ya ha sido reconocido en 2019, pero también muy tembeleque, le dirían en el pueblo, ¿no? Sí, muy débil. Se reconoce a los pueblos afro-mexicanos, o como se autodenomina, en el caso de Veracruz, afro-jarochos, afro-texistepequeños o afro-huastecos, o como se autodenomina, pero reconoce la existencia y también les reconoce personalidad jurídica, patrimonio propio, capacidad plena, y el apartado D, que hace un reconocimiento justamente de los derechos para visibilizar los derechos de las mujeres, de las juventudes, de la población migrante y de todos estos sectores que, a pesar de estar dentro de un sector históricamente discriminado y vulnerado, también ha sido revictimizado y más vulnerado. Hemos llegado al final de este episodio. Le agradezco su tiempo, doctora Rosalba, y su aportación a este canal, Podcasts Jurídicos, contenido legal para todos. Hasta la próxima.